Hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase de dosimetría en tomografía computada. Mi nombre es Samila Lerman. Como introducción, vamos a decir algo que ya es conocido por todos, y es que los pacientes a los que se le van a realizar procedimientos del tipo radiológicos forman la mayor parte de la exposición de la población a partir de fuentes de radiación artificiales. Que además tenemos un riesgo asociado a esta impartición de dosis, que es el detrimento en la salud por parte de los pacientes. Por ende, todos nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a poder reducir esta dosis que los pacientes reciben sin perder la calidad de la imagen que el médico espera visualizar. Es imprescindible para tal fin que podamos revisar únicamente las prácticas que sean justificadas, que además, una vez que las hagamos, podemos supervisar y controlar estas exposiciones, las dosis, etcétera, y por supuesto generar una optimización, no solo en el diseño, sino en el uso del equipo de imágenes que estemos utilizando. En todo el mundo hay muchos esfuerzos para concientizar a todo el ámbito médico sobre el uso o abuso de las radiaciones ionizantes, en este caso como este logo suplementario de la IAEA, este Organismo Internacional de Energía Atómica, el cual, bueno, deja muy en claro el riesgo al cual nos vemos expuestos ante el uso indiscriminado de la radiación. También desde el comienzo de la tomografía computada o el ingreso al mercado de imágenes de este método diagnóstico, vamos a encontrarnos con, en el primer gráfico sectorial, el uso de la tomografía computada en muy pocas cantidades, en un porcentaje muy bajo, teniendo en cuenta que, bueno, la radiología convencional en ese momento ocupaba casi todo el espectro de usos de diagnósticos. Con el avance de la tecnología y el advenimiento de nuevos equipos al área mundial, la tomografía computada copa casi el 50% en un transcurso de pocos años de todo lo que es la práctica diagnóstica, ¿no? Quedando la radiología convencional en un porcentaje mínimo en relación a este uso tomográfico que la verdad imparte muchísima cantidad de dosis, ¿sí? Posiblemente con una mejor calidad de imagen en ciertos casos, injustificada en otros, pero ha abarcado casi el 50% de toda este diagrama. Desde ya que el riesgo más importante al que nosotros nos vemos sometidos, tanto como profesionales como el paciente en sí, por el solo hecho de estar expuesto a las radiaciones ionizantes, es la presencia o aparición de efectos biológicos, los cuales van a afectar directamente o hacemos hincapié desde la protección radiológica a esta molécula blanco que es nuestro ADN, el cual vamos a encontrar en los núcleos celulares, empaquetados o envueltos o formando estos cromosomas con esta forma típica de los centrómeros y los brazos de los cromosomas, tal cual como los vemos en los libros. No obstante, si al mirar esta imagen podemos percibir que ante un disparo de radiación, los cromosomas pierden la forma o cambian estructuralmente, como vemos en esas formaciones marcadas con con letras, perdón, donde han perdido absolutamente esta característica de normalidad, hasta llegar a casos más severos, como por ejemplo en este gráfico, esta formación en anillo, la cual hace imposible la transcripción de información. Por ende, la información genética que ha quedado en esos espacios que no se van a poder nunca más traducir, es información que se ha perdido. Ante la impartición de dosis de radiación ionizante, nosotros vamos a generar biológicamente dos tipos de efectos, o va a incidir este fotón de acuerdo a dos vías, ¿no? Por un lado, este efecto directo, que es el que se produce por acción directa del fotón con las macromoléculas, y el efecto indirecto, este efecto en el cual va a mediar una de las moléculas más abundantes en nuestro cuerpo, que es el agua. Y no importa en qué caso ocurra, si es por efecto directo o por efecto indirecto, el tema es que es muy probable la aparición de un daño primario en nuestras células. Y este daño primario puede tomar tres vías, ¿no? En primer lugar, esta célula puede entrar en un proceso de reparación efectivo si el daño no es muy severo y la cantidad de células expuestas no han sido demasiadas.
la célula repara muy bien el ADN y este ADN puede continuar viable sin ningún tipo de inconveniente y sin alteraciones. Por otro lado, puede haber alguna alteración o modificación, como vimos hace un instante en las fotografías, y en este caso la célula va a continuar viva, pero con daño en el genoma. Vamos a hablar entonces en este caso de una célula modificada. Y si han sido muchas las células irradiadas, las células que han quedado vivas no pueden sostener a este tejido u órgano, se produce la muerte celular a partir de una dosis umbral, provocando el daño del órgano y la muerte del organismo. Volvemos al caso de las células modificadas. Estas células modificadas pueden ser de dos índoles. Nosotros tenemos las células somáticas y las germinales. En el caso de que el daño se haya producido y la célula se haya modificado y esta célula sea somática, lo que nosotros podemos esperar como un efecto tardío de la radiación es la aparición de leucemia o cáncer radioinducido. Y en el caso de que haya sido afectada una de las células germinales, el efecto que uno esperaría ver a futuro es un efecto hereditario. Claramente estos efectos son del tipo azarosos, probabilísticos o, como lo dice su definición, estocásticos. ¿Sí? Pueden presentarse como no. Estadísticamente hay una probabilidad de aparición de este tipo de efectos ante estas situaciones. Y con respecto a estos efectos determinísticos o tisulares, son esos efectos que se producen porque se han muerto las células que forman ese tejido. Entonces no hay forma de sostener con las que quedaron vivas la acción y se producen daños que son más o de aparición más temprana, uno los ve más rápido. Si uno los detecta a este paciente hay que hacerle un seguimiento y no dejarlo, digamos, que siga su curso normal, porque en realidad si estamos hablando de una quemadura o de algún síndrome cutáneo reinducido, tiene que ser tratado por profesionales específicos del área. Entonces no podemos dejar pasar este tipo de situaciones. ¿Por qué entonces va a ser fundamental accionar todos los parámetros que podamos relacionados a la protección radiológica? Bueno, específicamente porque yo quiero evitar absolutamente la aparición de los efectos determinísticos o tisulares y limitar algo que en realidad no puedo evitar, que es la probabilidad de aparición de efectos estocásticos, ya que los mismos pueden aparecer aún a baja dosis de radiación. Para esto y para comenzar a entrar un poquito en el ámbito de la dosimetría, vamos a entender algunas magnitudes, pero en realidad me interesa hacer hincapié un poco en las unidades, ya que yo puedo dividir las magnitudes dosimétricas en dos grandes grupos, ¿no? Las cantidades que tienen relación con la aplicación de la dosis. En este caso, bueno, por ejemplo, el Carmen Aire o la dosis absorbida, que va a estar medida en una unidad que es el miligray. Y por otro lado, las relacionadas al riesgo. Cuando yo hablo de los milisievert, que es la unidad que se relaciona al riesgo biológico, la idea es poder estimar el detrimento o el riesgo de radiación a los cuales exponemos a nuestros pacientes. La intención de esta charla es que ustedes puedan entender cómo miden las empresas que construyen los tomógrafos las dosis, cómo las cargan en el software, cómo antes de comenzar la puesta en marcha de un tomógrafo en el ámbito donde ustedes trabajen, se vuelve a hacer esta medición y poder discernir por qué todo viene en dosis absorbida o en miligray y por qué es importante que yo las pueda pasar esas magnitudes a milisievert. Pero bueno, para que tengan una idea, miligray tiene que ver con la energía depositada en la masa, ¿sí? Con esta energía del fotón que trae asociada y la va a dejar en la masa con la que interaccione. Y los milisievert es el efecto biológico que esa radiación o esa energía depositada en masa va a generar en este paciente. ¿Cómo se hace para medir en estos casos? Bueno, en primer lugar se va a utilizar un instrumental bastante específico para dosimetría en tomografía computada, que es un fantoma. Un fantoma es un elemento, en este caso va a ser un acrílico, que ahora vamos a ver en un gráfico más adelante, que simula las características del paciente. El material elegido para este fantoma es el polimetil metacrilato, por ende ustedes van a encontrarse con la sigla PMMA, que es un material que fue autorizado por la Asociación de Física Médica, ya que la misma o este material tenía las características ideales y similares a lo que podría llegar a ser la materia viva cuando interaccionaba con radiación.
La metodología de medición que yo voy a utilizar, bueno, tiene que ver con el tipo de examen que voy a elegir, ya sea cabeza, sea tórax, abdomen, etcétera. Y para entender cómo se hace la medición o conocer, existen guías prácticas, ¿sí? Hay como manuales o códigos de prácticas de dosimetría, en este caso, bueno, el TRS 457, que va a darlo la IAEA para todo el mundo. Hay que tener en cuenta dos cosas cuando nosotros hagamos las mediciones. En primer lugar, los límites de dosis. Los límites de dosis son los que van a ser utilizados para controlar la exposición de los trabajadores y de los miembros del público a la radiación ionizante. Pero el paciente no está inmerso en los límites de dosis. En la ley 17.557, que es la Ley Nacional de Radiaciones, nosotros no tenemos contemplado el paciente. El paciente tiene otra cosa que lo contempla y son los niveles de referencia. No son limitantes, por supuesto, porque va a primar todo el tiempo la justificación de la práctica médica. Si la práctica médica es necesaria, si el accionar con radiaciones ionizantes hay que realizarlo, la idea es mantenernos trabajando dentro de niveles y no de límites, ¿sí? Por ende es importantísimo conocer cuando estemos trabajando en cualquier área, ¿no? Ya sea en tomografía, en radiología convencional o en intervencionismo, conocer los niveles de referencia para cada accionar puntual. O sea que desde ese punto nosotros vamos a poder entender si estamos trabajando bien o mal. Hoy la idea es que entendamos los niveles de referencia para tomografía y que podamos implementarlos en nuestra práctica diaria. Para recordar simplemente, estos son los límites de dosis adoptados por la ley 17.557. Para dosis efectiva en cuerpo entero tenemos 20 milisievert año. Dosis en cristalino, si bien eran 150 desde el año 2011, es de 20 milisievert luego de un estudio RELID que se ha hecho en todo el mundo. Y extremidades y piel, 500 milisievert año. Ahora vamos a observar este comparativo entre cuánta dosis impartiría una tomografía computada relacionada con las placas de tórax. La placa de tórax va a ser elegida como la unidad de medida, ¿no? En realidad, nosotros sabemos que si hacemos una radiografía de tórax en proyección posterior-anterior, la dosis efectiva en milisievert, teniendo en cuenta el detrimento biológico, es de 0.02 milisievert. Eso equivale a una placa de tórax o equivale a estar 3 días expuesto a la radiación natural o radiación de fondo. Recordemos que nosotros por vivir en este planeta Tierra tenemos la radiación natural, la radiación de fondo, entre 2.7 y 3 milisievert anuales. Por otro lado, vamos a comenzar ahora a entender las dosis para las tomografías computadas. Para comparar y que quede bien claro, una placa de tórax 0.02 milisievert. Una tomografía de tórax 8 milisievert. Estamos hablando de 400 veces más que hacernos una radiología convencional. En este caso, es como estar expuesto 3.6 años a la radiación natural o de fondo. Ni hablar cuando estemos ya hablando de tomografía de abdomen y pelvis, ¿no? En muchos casos esto se barre en forma conjunta. Estamos hablando de 10 milisievert para este tipo de prácticas. Y cuando hablamos de tomografías de cerebro, 2 milisievert, o el equivalente a 100 placas de tórax. Esta tablita es que es como para que quede muy claro, ¿no? Desde ya, que trabajar en tomografía computada no tiene que ver con trabajar con radiología. Acá vemos, bueno, en este caso, cómo van aumentando las dosis a medida que nosotros vamos a ir avanzando en las prácticas diagnósticas. La radiología, y si fuese un semáforo, es como la zona de mayor resguardo, ¿no? Realmente, salvo que sea un estudio contrastado o algún otro tipo de estudio más frecuente, es muy poco probable que las dosis alcanzadas sean altas, pero ya en tomografía estamos en la zona amarilla de este semáforo, ¿no? La precaución, el tener en cuenta que por lo menos estamos multiplicando por 100 el factor radiológico, y ni hablar cuando estemos en intervencionismo. Intervencionismo, para otra oportunidad, será aquella práctica diagnóstica o terapéutica, en este caso, que imprima una cierta cantidad de dosis, llegando a puntos alarmantes en lo que nosotros vemos en la práctica con este tipo de
de acción a radiológicos. ¿Qué va a primar acá en el intervencionismo? Bueno, justamente que estamos durante mucho tiempo impartiendo dosis de radiación, ¿sí? Lo que no hacemos en radiología convencional. Volvemos a los niveles de referencia. Es súper importante tener en cuenta este nuevo tópico, ya que uno a veces acciona radiológicamente ciertas situaciones y no tiene en cuenta a ver si se está trabajando bien o mal. Y la verdad que el paciente termina siendo como una víctima en esta situación, ya que en el caso de necesitar la práctica de diagnóstico, bueno, la idea y según el concepto internacional de ALARA, hay que hacerlo con la menor cantidad de dosis posible. ¿Y de dónde saco esa dosis? ¿Cómo la mido? ¿De dónde salió? Bueno, la idea de esto es entender un poquito cuando nos sentemos en consola de tomógrafo, dónde mirar estas dosis y cómo compararlas con los niveles de referencia. ¿Qué van a ser los niveles de referencia entonces? No son un umbral de seguridad para el paciente. De hecho, el paciente puede desarrollar diferentes manifestaciones a la radiación según el estado de radiosensibilidad de cada uno de ellos, ¿no? No es lo mismo un paciente pediátrico que un paciente adulto. Hay un montón de factores que afectan la radiosensibilidad, algunos medicamentos, la etnia, bueno, hay que tener en cuenta un montón de cosas, pero en realidad sería un instrumento conocer estos niveles de referencia para evaluar con qué protocolos yo estoy trabajando y qué protocolos puedo modificar u optimizar, como dice Alara, ¿sí? Bajando las dosis tan baja como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta que no se puede perder calidad diagnóstica. Básicamente, el problema es la aparición de efectos biológicos. Cuando se traduce en dosis excesivas en tomografía computada, teniendo en cuenta que una tomografía equivale a 400 placas de tórax, nosotros no podemos asustarnos si empiezan a aparecer estos casos, porque es lógico que ocurran. ¿Sí? En estos casos tenemos alopecia por radiación o ese accidente de este niño, el caso Arcata, que ha sido sobreexpuesto infinidad de veces porque la imagen radiológica no aparecía en el monitor. Bueno, estamos trabajando con un equipamiento que brinda una dosis tremenda de radiación, que muchas veces se usa en forma injustificada, como yo trato de repetir muchas veces, porque es cierto que hay que tener conciencia en este concepto y los médicos prescriptores tienen que tener conciencia del efecto asociado, y son lesiones que se producen ante altas dosis. Bueno, qué difícil sería para estos pacientes que nadie les avise que van a comenzar a tener estos inconvenientes. En este caso es alopecia por radiación, es un efecto determinístico. La idea es seguirlos, y si vemos que nos estamos sobrepasando de las dosis recomendadas o de estos niveles de referencia, hay que hacerle un seguimiento al paciente. El paciente no puede llegar a su casa y encontrarse con esta pérdida de pelo que no va a reconocer de dónde proviene. Por supuesto, va a generar mucha angustia, va a volver al servicio, obviamente. Bueno, la idea es evitar este inconveniente, por supuesto, en primer lugar, no dando dosis excesivas. Acá tenemos una CT combinada con una angiografía. Las dosis excesivas desde ya producen efectos severos, ¿no? Y en muchos casos, bueno, acá se ve que la angulación del gantry provocó que el corte no cruce por cristalino, pero si, digamos, la dosis atraviesa el cristalino, también le va a generar un daño desde ya. Entonces existen un montón de tablas relacionadas a los niveles de referencia. ¿Sí? Estos son los niveles europeos de referencia ante un montón de diferentes exámenes, ¿sí? Una rutina de cabeza, una cabeza normal, donde van a aparecer estos valores, o estas magnitudes, que son los CTDI. CTDI significa índice de dosis en tomografía computada, y es la forma en la que se mide la dosis en el tomógrafo. Vamos a tener los valores más importantes, y ya vamos a ver por qué se los digo, son los CTI-W, el CTI-Vol, que va a estar medido en miligrays, tiene que ver con la energía depositada en la masa, y por otro lado aparece el DLP, o producto dosis-longitud. Este producto dosis-longitud, que tiene sus niveles de referencia marcados para todos los tomógrafos, para todos los estudios, lo vamos a encontrar en unidad de miligray por centímetro. El tema es que los niveles de referencia internacional, el 2 para cabeza, el 8 para tórax y el 10 para abdomen,
están dados en milisieverts. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo transformar estos DLP a milisieverts. Vamos a ver cómo se miden los CTI. Yo les dije que las empresas que fabrican este tipo de equipamientos van a medir los índices de dosis en tomografías computadas y van a cargar esa información obtenida en el software del equipo. Ahora bien, nosotros compramos este equipo y lo vamos a poner en marcha en este centro. Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a medirlos antes, por supuesto, de colocar un paciente en el interior. Entonces, medimos in situ estos CTI nuevamente. Cuando yo coloque a un paciente y mida a un paciente, el equipo lo que va a reconocer es posiblemente el mismo espesor escaneado bajo una misma rutina de escaneo. Por ejemplo, si yo medí con un Fantoma abdomen adulto y de repente coloco a un paciente y le hago abdomen adulto y las medidas y los protocolos son similares, luego que finalice el estudio del paciente, el informe de dosis de ese estudio va a estar relacionado al informe de dosis de la medición que se hizo con el Fantoma. Pero es la única forma que yo tengo de asociar esa dosis a la dosis que se le está impartiendo al paciente. Si bien las dosis que va a informar el tomógrafo son las que se les cargaron en el software a partir de la medición con Fantomas, es análoga la dosis a la que recibe el paciente cuando se le hace el mismo estudio. No es la dosis en el paciente en sí, pero es lo más parecido que tenemos. Y es la única forma que nosotros tenemos de ver si estamos dentro de los parámetros y niveles de referencia o no. Y una vez que nosotros tomemos real significación, porque lo estamos viendo en números, es la forma o el puntapié inicial para optimizar este protocolo. Y si estoy fuera de los parámetros, bueno, ver qué cosas puedo hacer para bajar estas dosis. Para eso tenemos que entender qué son los CTI, cómo se miden y cómo los vemos en la consola. Vamos a continuación entonces con estos parámetros. Esto que vemos acá tiene que ver con el instrumental que yo voy a utilizar para medir los CTI. Voy a necesitar un Fantoma tomográfico, como vemos ahí, este Fantoma que es de polimetilmetacrilato. Como vemos acá en el gráfico, los encontramos en dos tamaños, 16 centímetros de diámetro y 32. Tienen este formato, ¿sí? Parece como una horma de queso grande, y hay una más chiquitita. ¿Qué van a tener? Que es súper importante, los orificios, uno central y 4 periféricos, en hora 12, en hora 3, en hora 6 y en hora 9. Ambos están iguales. Esto es de acrilato, ¿sí? Como ven acá. Y tiene unas varillas que van a tapar estos orificios para que quede todo cerrado al acrílico, digamos, ¿sí? No va a haber aire. También vamos a necesitar una cámara de ionización tipo lápiz, que es esto que vemos aquí en el margen inferior, y un tester, un dosímetro, algo que me traduzca esa información energética en un número, ¿no? Esto va a estar asociado a esta cámara y la información la vamos a obtener a partir de esta tablet. En este caso, este es un modelo muy novedoso para este tipo de mediciones, es de la marca RTI, pero bueno, existen un montón de instrumentales relacionados a la medición de dosis. Esto es lo que va a tener la empresa que fabrica el tomógrafo antes de lanzarlo al mercado y cargar todas esas dosis. Bueno, va a ser esta medición que vamos a ver ahora. Como les decía hace un instante, este Fantoma, ¿sí? Está dividido en dos tamaños, porque el Fantoma más grande va a estar relacionado con el cuerpo. Entonces va a ser el que me va a permitir a mí optimizar protocolos de tórax y protocolos de abdomen adulto. Y el Fantoma más pequeñito, el de 16, me va a permitir a mí optimizar o conocer las dosis impartidas ante rutinas de cerebro adulto o pediátricos. Les decía que había 5 orificios, 1 central y 4 periféricos, todos van a estar cubiertos por una barrita de acrílico, ¿sí? Que va a llegar hasta el final, cerrando absolutamente todo. Pero cuando yo quiera medir, esa barrita de acrílico la voy a tener que sacar y en el lugar voy a colocar la cámara de ionización. La cámara de ionización tipo lápiz tiene la misma extensión o casi de la barrita de acrílico, sellando también
este tubo que va a quedar al aire con esta barrita o esta cámara de ionización. La cámara de ionización tiene un gas que al estar en contacto con los fotones se ioniza. Entonces lo que va a hacer es contar, hace la sumatoria de todas las cargas, de todos los iones generados en esa masa de gas conocida por la cámara. Y me va a traducir esa información a un valor que yo voy a setear, que quiero que me lo traduzca en miligraves. Lo primero que vamos a medir. Nuevamente acá una imagen puede tener más de un orificio, ¿sí? No hace falta que sean 4 en la periferia, pero bueno, habitualmente nos vamos a encontrar de 4 orificios a estos fantomas. Lo primero que yo voy a hacer cuando estoy en un tomógrafo y quiero ver qué dosis me está dando para ciertas rutinas puntualmente, voy a estabilizar la cámara en aire. La cámara de ionización va a ser sostenida en aire en el epicentro del gantry, ¿sí? Y acá marco las luces del colimador, me indica la posición isocéntrica y realizo 3 disparos. Los 3 disparos me tienen que marcar, esta es otra cámara, ¿sí? Otro dosímetro que me permite también obtener valores, es de la marca PTW. Me va a marcar 3 veces lo mismo. Si me marca 3 veces lo mismo, significa que la cámara está estable en aire y puedo comenzar a realizar mi medición. Una vez que hice este proceso, yo voy ahora a evaluar, por ejemplo, un tórax adulto. Para eso, tomo mi fantoma de polimetilmetacrilato, el de 32 centímetros, como ven ahí en la imagen, lo aseguro con cuñas a la camilla y empiezo a realizar la medición. La medición se hace esta única vez y luego la derivación es a través de fórmulas. Así lo hacen las empresas y así lo hacen los ingenieros o los físicos médicos cuando ponen en marcha un tomógrafo en cada una de las instituciones de salud. Antes de poner un paciente, se hace esto sí o sí. Este fantoma de polimetilmetacrilato va a estar colocado sobre la camilla. También lo vamos a alinear al isocentro, como hicimos con la cámara de ionización. Y lo que hago es lo que dijimos hace un instante. Saco la barrita de acrílico y coloco en ese lugar la cámara de ionización. Acá yo ya estoy midiendo en hora 3. ¿Sí? Previamente lo hice en el centro y en hora 12 y ahora me falta hora 6 y hora 9. De esta manera y midiendo en cada uno de los puntos y anotando el valor que me va a dar este dosímetro en una hoja, lo puedo hacer perfectamente a mano, yo voy a obtener 5 valores. Pero como les dije que yo voy a chequear que esto sea un tórax adulto, tuve que haberle pedido al licenciado o al técnico que se encuentra en la consola del tomógrafo que por favor me setee un tórax adulto. Y en función de eso, yo, antes de poner un tórax adulto de verdad, coloqué el fantoma. Quiero ver si la dosis que el tomógrafo le imparte a este fantoma está dentro de los niveles de referencia. Si está dentro de los niveles de referencia, yo pongo a un paciente tranquila, porque sé que no me voy a estar pasando de dosis. Ahora sí, imparte más dosis que la que el nivel de referencia me indica para ese estudio, voy a proceder a realizar un proceso de optimización. Acá tenemos, bueno, otra imagen, ¿no? Las luces del colimador y mi cámara de ionización con su superficie activa. En esa superficie tenemos el gas que se va a ionizar y acá tenemos la marca del isocentro. Y esta es la superficie activa de esta cámara de ionización que está en aire. Y acá tenemos otro modelo de fantoma también con su cámara de ionización colocada en el centro. En este procedimiento, entonces, yo voy a colocar en el centro, ¿sí? Le pido que escanee en el centro de esta cámara de ionización y el valor que me dé en miligrados yo me lo anoto y ya me queda el valor central. Y luego hago lo mismo en cada una de las periferias. Recordemos que cuando saco la cámara de ionización tengo que tapar con la barrita de acrílico, sacar la barrita de acrílico del otro orificio y colocar la cámara de ionización. Obtengo 5 valores y de esta manera, bueno, nuevamente una foto de la cámara de ionización para que la vean, por si alguna vez realizan un tipo de procedimiento de este estilo en los servicios donde ustedes trabajan, para que sepan de qué se trata, y un zoom a esta cámara. Entonces, dijimos que vamos a obtener 5 mediciones en centro y una por cada punto periférico. Lo que tenemos que calcular, lo primero que va a calcular este procedimiento, es
el CTDI-W. CTDI-W es el CTDI ponderado, ¿sí? Es cuánto pesa el CTDI en función a cada uno de los puntos del fantoma. Entonces, la fórmula utilizada va a ser 1/3 por el valor que me dio el CTDI central, más 2/3 por el valor que me dio el promedio de los 4 periféricos. De los 5 valores, yo hago un promedio de los periféricos y lo multiplico por 2/3. ¿Sí? Entonces, la fórmula de CTDI-W será 1/3 del CTDI central más 2/3 del CTDI periférico, obteniendo un valor. Ese valor que yo voy a obtener está en unidad de miligrays. A continuación, y con ese dato de los miligrays por el CTDI-W, yo voy a poder averiguar el CTDI volumétrico. Miren, el CTDI volumétrico es el CTDI que me marca este corte, digamos, esta lonja de corte que yo le acabo de hacer a este paciente, ¿sí? ¿Cómo lo voy a calcular? En función al CTDI-W que yo acabo de averiguar. Ahora lo vemos. También va a estar expresado en miligrays. Y por otro lado, el otro valor que yo voy a obtener es el DLP. El DLP es el producto dosis-longitud y tiene que ver con esta suma de los CTDI volumétricos, ¿sí? En todo el scan que se le hizo a este paciente. Expresado, en este caso, en miligray por centímetro. Bien. Yo les decía que teníamos la posibilidad de poder obtener este valor teniendo en cuenta dos factores. En primer lugar, bueno, si yo tengo una dosis dada en CTDI-W, la multiplico por el número de cortes y el espesor nominal de cortes si la adquisición es axial, y yo voy a encontrarme con un valor que es el CTDI-vol. Ese CTDI-vol que yo saco de hacer esta ecuación, lo multiplico por los centímetros escaneados y obtengo el DLP. Si es en axial, esta es la fórmula a utilizar. Es el W, este que yo acabo de averiguar, 1/3 del central más 2/3 de los periféricos, por el número de cortes y el espesor de cortes. A esto lo multiplico por la longitud irradiada, y obtengo el DLP. En el caso de que yo esté trabajando en un helicoide, en un proceso helicoidal de adquisición, lo que tengo que hacer es, al CTDI-W, que averigué hace un instante, lo divido por el pitch o paso de la camilla por el gantry, obteniendo de esa manera un valor de CTDI-vol en adquisición helicoidal. Y ahora lo multiplico por los centímetros escaneados y obtengo el DLP. Una vez que yo tengo el valor de DLP, ya sea en axial o en helicoidal, lo que tengo que hacer es transformar este valor, que va a estar en una unidad de miligray por centímetro, la tengo que modificar y cambiarla a dosis efectiva, a milisievert, porque los niveles de referencia están en milisievert. ¿Cómo hago esto? Utilizo este valor de DLP que yo acabo de averiguar y lo multiplico por un factor de conversión que depende de la zona que yo acabo de escanear. En ese caso, una vez que yo multiplico este factor de conversión por el DLP, obtengo la dosis efectiva en milisievert. Y acá tenemos estos factores de conversión. Fíjense en la primera tabla, donde aparece el DLP de referencia para todos estos estudios diagnósticos, y al lado el factor de conversión. Fíjense que varía en función de si yo estoy escaneando la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen y pelvis, etc. Y esto me tiene que dar en milisievert lo que más o menos vimos antes, ¿sí? Un abdomen y pelvis entre 8 y 10, un tórax entre 5 y 8, una cabeza entre 2 y 3. La única forma de hacerlo es conociendo el DLP y multiplicar según la zona que yo acabo de escanear por el factor de conversión correspondiente. De esa manera obtengo la dosis efectiva normalizada en milisievert. Y mis niveles de referencia, como vemos en el cuadro inferior, están en dosis efectivas normalizadas. Por ende, es la única forma que yo tengo para darme cuenta si lo que yo acabo de hacer con mi paciente o con este fantoma está dentro de los parámetros de referencia. Ahora bien, yo coloco un paciente, tiene que ser adulto. Si es adulto, utilizo esta tabla.
pero si es pediátrico, utilizo esta otra. Esas tablas vienen con el tomógrafo y están en cualquier bibliografía internacional. Tenemos factores de conversión para neonatos, para niños de 1 año, de 5, de 10 y para los adultos también. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces ya hice lo del fantoma, ya lo guardamos al fantoma. Ahora estamos seguros que vamos a dar una buena dosis o una dosis óptima para el estudio. Vamos a colocar un paciente. Yo coloco el paciente y a ese paciente le voy a hacer, bueno, en este primer ejemplo tenemos un cerebro con contraste. Posiblemente lo haya hecho pasar 2 veces o no, depende cuál es la metodología de trabajo o el protocolo utilizado. Y lo que yo me tengo que ir a fijar enseguida cuando pido el reporte de dosis de ese estudio es el valor de DLP. Fíjense qué me da el tomógrafo. El tomógrafo me dice cuánto CTDI-vol yo acabo de calcular y cuál es el DLP. Me quedo con el DLP. Me voy al DLP y me fijo cuánto me dio. El DLP en este estudio me dio 2.566,60 miligray por centímetro. Recuerden que el DLP se mide en miligray por centímetro. A eso lo tengo que multiplicar por el factor de conversión del estudio que acabo de realizar. Entonces me voy, vuelvo a la tablita y digo, a ver, ¿cuál es el factor de conversión para cabeza? 0.0023. Ok, multiplico ese valor de DLP que me acaba de dar por 0.023 y obtengo un valor en milisievert. Ahora bien, si yo recuerdo y vuelvo para atrás, la tabla de valores efectivos normalizados, para TC de cabeza yo tendría que haber tenido como máximo 2 milisievert de impartición de dosis. No obstante, en este caso, estoy casi en los 6 milisievert. Algo no estamos haciendo bien. O lo escaneé más de 2 veces, o tengo algunos parámetros de consola que no son los adecuados para que este estudio quede dentro de los valores de referencia que nosotros necesitamos que quede. Vamos al caso de al lado, donde sí vamos a encontrarnos con otra variación. Nuevamente tenemos un informe de dosis de un escaneo de cerebro, donde nos vamos a encontrar, fíjense dónde está la estrellita, con el DLP. El DLP en este caso es de 193,46. Y miren lo que dice acá. Fantoma cabeza 16. ¿Qué significa? Que esto fue lo que se midió cuando se fabricó el equipo en un fantoma y que acaba de relacionar este equipo, que este estudio que vos acabas de hacer es muy, muy parecido a la vez que se midió y que se cargó este informe. Entonces, te asocia al fantoma con el paciente y es la manera más cercana que tenemos de evaluar la dosis que este paciente recibió. Lo que hay que hacer es multiplicar este DLP por el factor de conversión de cerebro. Nuevamente el mismo, 0.0023. Y fíjense que la dosis impartida en este caso es de 0.44 milisievert, muy por debajo de los 2 milisievert máximos que nos recomiendan utilizar en este tipo de estudios con tomografía computada. Así que podemos decir que esta práctica está optimizada porque está debajo del valor máximo que me solicitan. En ese caso, ustedes pueden hacerlo con todos los estudios que hagan en tomografía. Recuerden siempre llamar al reporte de dosis, ¿sí? Solicitar el informe de dosis, ir a la tablita que dice DLP y multiplicarlo por el factor de conversión dependiendo de lo que acaban de escanear, ¿sí? Acá tenemos el DLP nuevamente. En este caso va a ser tórax y abdomen, por ende el fantoma que relaciona esta medición es el de 32, como vimos hace un instante. Nuevamente, otro estudio con un montón de información, ¿no? Nos da el valor del CTDI-vol y a la vez el valor de DLP. Yo me quedo en los DLP, que es lo que después puedo multiplicar. Otro estudio, exactamente con las mismas características, ¿sí? Donde yo puedo sumar el DLP, obtener un DLP total y obtener el valor de dosis impartida. 18 milisieverts es muy alto para cualquier estudio de diagnóstico en tomografía que se haya hecho, ¿sí? Pero bueno, se ha escaneado un montón en este caso. Fíjense que el topograma o el Scout View no da dosis significativa. El resto sí, obviamente. Y otra cosa importante es que
muchos de estos DLP pueden disminuirse haciendo algo importante en relación a la dosis que se imparta. Y acá es donde viene la parte que yo les decía, bueno, si vemos que nos estamos yendo de los niveles de referencia, y estamos muy, muy por encima, hay que ver qué parámetros en la consola yo tengo marcados y seteados y puedo modificar. Uno de ellos es el miliampere. Con respecto a el miliampere, hay una característica desde la red de protección que a mayor cantidad de miliampere, mayor dosis, ¿no? Entonces siempre está como en esa situación de balanza en la cual, bueno, ¿qué hago? Aumento el miliampere y obtengo mejor calidad de imagen y me privo de darle baja dosis al paciente o al revés. Bueno, por supuesto que la protección radiológica prima el beneficio del paciente y del entorno radiológico, motivo por el cual les quiero mostrar estos dos ejemplos. El primer ejemplo está hecho a una dosis de miliampere alto, ¿sí? Por lo cual uno ve una imagen, miremos en partes blandas, una imagen más bien lisa, ¿sí? En toda su extensión. No obstante, donde dice tomografía a baja dosis, está hecha con un nivel muy bajo de miliampere. Si bien las estructuras biológicas se ven de la misma manera, hay una situación en general de ruido radiológico que muchas veces molesta al médico que va a analizar esta imagen radiográfica. Motivo por el cual hay que coincidir y tratar de consensuar con este médico, imaginólogo, con este médico en diagnóstico por imágenes, para que me ayude a mí a bajar las dosis y él pueda trabajar con algo de ruido, porque en definitiva la dosis que se le imparte al paciente hay una diferencia abismal. Miremos el primer caso, donde es un proceso helicoidal, ¿no? Desde ya, y yo le acabo de dar de DLP 993,71 miligray centímetros a alta dosis. Cuando le bajo la dosis, el DLP que se le da a este paciente es de 457,71 miligray centímetros, o sea, casi la mitad de dosis, ¿no? Con no mucha diferencia en la imagen, ¿sí? No hay una diferencia abismal entre una y otra. El médico tiene que aprender a ver un poquito con ruido, porque eso nos da la posibilidad a nosotros de bajar las dosis a nuestros pacientes y poder acercarnos a los niveles de referencia, ¿sí? Si no, estamos irradiando indiscriminadamente. Nuevamente, acá otro ejemplo para verificar. Bueno, acá tenemos en la imagen A, se ha hecho con un DLP de 301,7 miligray y están marcadas las mismas patologías que se visualizan perfectamente cuando se baja la dosis y el DLP es de 19 miligray centímetros. Desde ya está de más decirles que la dosis al paciente ha disminuido infinitamente y fíjense las regiones parenquimatosas, o sea, no se ve con demasiada diferencia una de las otras, ¿no? Hay que aprender a ver en esta proyección y estamos más seguros que nos estamos quedando dentro de los niveles de referencia internacionalmente impuestos para este tipo de prácticas diagnósticas. Nuevamente, del American Journal of Neuroradiology, esta información entre dos pacientes, fíjense, la A y la C es la misma paciente y la B y la D es otra. ¿No? Acá tenemos, bueno, a una mujer de 45 años que se le ha dado una dosis con un DLP de 1100 miligray, la figura A y la C, ¿no? Donde se ven, bueno, ciertas definiciones, etcétera, por supuesto, a una dosis que luego se compara con la B y la D, que es una dosis impartida a un hombre de 37 años, a 713 miligray por centímetro. La idea es verificar que las mismas estructuras que yo visualizo acá, las veo acá perfectamente, las fisuras, los ventrículos, ¿sí? Se ve muy, muy similar. La idea es que el médico nos ayude a poder bajar las dosis viendo con ruido. Esa es la intención fundamental de esto, pero conociendo desde ya los parámetros que estamos visualizando. Para ir concluyendo, y espero les haya sido de utilidad esto, les quiero pedir un favor y dejar estos tips de disminución de dosis. El favor es que cada vez que ustedes estén trabajando en una consola de tomógrafo, puedan revisar el manual del tomógrafo en el que trabajan y sáquenle una foto, una fotocopia a la tabla de los factores de conversión. Esa tabla, péguensela en la mesa de la consola. Y también esta tablita de niveles de dosis recomendados, ¿sí? Que son muy fáciles. Es de 2 a 3 para cerebro, 8 para tórax y 10 para abdomen y pelvis. Recuerden siempre esos valores y los valores que tienen que surgir del reporte de dosis que ustedes piden luego de hacer un estudio
el DLP multiplicado por el factor de conversión que se pegaron en la mesa de la consola, les tiene que dar dentro del nivel de referencia. Si no, hay que hacer algo de esto que les voy a contar ahora. En primer lugar, bueno, tener en cuenta que estamos utilizando protocolos adecuados para ese tipo de imparticiones, ¿no? Que si estamos con un niño, estaremos usando protocolos pediátricos, y si estamos con un adulto, protocolos de adultos. ImageGently e ImageWeasley son dos lugares donde ustedes pueden ingresar, son, bueno, asociaciones y organizaciones internacionales que tienen gran compromiso con la protección del paciente, la IAEA también, que la nombramos en el transcurso de la charla de hoy, así que ahí pueden encontrar un montón de información si tienen ganas de seguir ahondando en el tema. Por supuesto, cada vez que podamos proteger órganos sensibles que queden fuera del espectro de la radiación, disminuir el espesor de corte. Cuanto yo más achico el espesor de corte, sería como colimar. Menos radiación voy a estar impartiendo y por ende menos radiación secundaria y dispersa este paciente va a estar emitiendo al medio. Aumentar el pitch. Como dijimos antes, el pitch es el paso de camilla. Cuanto más lento pase, es posible que este paciente lo irradiemos mucho más que cuando pasa más rápido. Se propone un pitch mayor a 1.5 cada vez que se realiza un protocolo en el cual esta modificación de pitch se pueda realizar sin ningún inconveniente, ¿sí? 1.5 para arriba es un nivel muy bueno de protección para este paso de camilla por el gantry. Y por supuesto, el tema de reducir este miliampere, ¿no? Esto que yo les decía, a expensas del ruido, mostrarle al médico cómo se ve de una forma y cómo se ve de otra, ir incorporándoles este concepto de los DLP y de la dosis efectiva, ¿sí? Como un parámetro de seguridad, no solo para el paciente, sino para nosotros. Sepamos siempre que las dosis que impartimos a los pacientes repercuten en la dosis colectiva de los profesionales que estamos trabajando en el área. Y por supuesto, y ante todo, por eso esto yo les pido que lo suban al primer renglón, la justificación de la práctica médica. Ninguna práctica con radiaciones ionizantes debería ser realizada si la misma no conlleva un beneficio neto para el paciente, uno de los principios máximos de protección radiológica internacional. Les dejo mis contactos y les agradezco a todos la presencia. Formamos parte del Laboratorio de Dosimetría Personal y Protección Radiológica de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en el segundo piso, ingresando por la calle Paraguay, así que los esperamos a todos. Mi dirección de correo electrónico para que se puedan contactar y por supuesto cualquier duda o consulta estoy a disposición. Les agradezco mucho por la atención.